Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Belgrano. Lo llamé Deseo y Compromiso. En su vida pública, la que todos conocemos, sabemos que fue partidario de las ideas de libertad de la Revolución Francesa. Tanto él como su grupo de amigos intelectuales querían traer esas ideas aquí, ¿no es cierto? Y luchar por la libertad, la igualdad, la fraternidad y los derechos humanos o del hombre y del ciudadano. Y fue una persona realmente comprometida. A comienzos del siglo XIX, para 1800, cuando los hombres en esa época entre los 30 y 35 años contraían matrimonio y era la edad que él tenía, comenzó a frecuentar, y ahora vamos a empezar a hablar un poquito de su vida privada, la casa de una señorita de la que él estaba enamorado y ella también, a quien seguramente había conocido en algún sarao o en alguna tertulia y a la que seguramente veía en encuentros furtivos, como era común en la época. Esta señorita, María Josefa Ezcurra, no pudo llegar a tener algún tipo de compromiso con él porque los padres se apuraron rápidamente a casarla con un primo venido de Navarra, España. Es así que, a pesar de esto, ellos, de alguna manera, digamos, la relación ahí un poco se entrucó, pero va a seguir más adelante. Llegaron las invasiones inglesas y él, que ya había estado en Europa a fines del siglo XVIII, habiendo vuelto con el título de bachiller en leyes, era el secretario del Consulado de Buenos Aires y con algunas licencias, por ejemplo, cuando fueron las invasiones inglesas, en que la mayoría de los comerciantes porteños juraron fidelidad al rey de Inglaterra. En cambio, él prestó, digamos, puso su cuerpo a la causa, ¿no es cierto?, porque combatió en forma militar por la defensa de estas tierras. Allí se dio cuenta que no era del todo no afín a lo militar, en cuestiones así de defensa, aunque más se sentía más cómodo en lo suyo, que eran las letras, o sea, las leyes. En 1810, como todos también sabemos, él fue uno de los vocales de la primera junta y 2 años después el triunvirato lo envió al ejército del norte. Para esta época, María Josefa ya era una mujer casada, pero con las libertades de una viuda. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel entonces las mujeres prácticamente no tenían ningún tipo de derecho. Era su padre quien decidía todo. En este caso, su marido, de origen navarro, cuando fue la Revolución de Mayo, se volvió para España y ella se vio librada de 9 años de matrimonio con quien no amaba y volvió a verse con Belgrano. En 1812, como dije antes, a él lo envían al ejército del norte, ¿no es cierto?, como general, y lo asume, a pesar de que no era lo suyo, era un hombre de leyes, y ella lo sigue, porque tiene esa libertad, la libertad de la viuda. Lo sigue en carretas y muletas durante 45 días hasta llegar a Jujuy. De allí deben retirarse porque él debe dictar el éxodo jujeño y tienen encuentros amorosos en la ciudad de Tucumán. Queda ella embarazada y por lo tanto deciden que no va a volver a Buenos Aires en ese estado porque para la época hubiera sido, no digo la palabra escandaloso, pero algo de reproche social. Entonces deciden que lo tenga en alguna estancia de algún amigo en Santa Fe, tal vez de los Pérez Denis o de la familia Candiotti, o quizás haya sido en la Villa del Rosario, en una estancia de Juan Manuel de Rosas, quien pronto sería su cuñado. Es así que ella lo tiene en ese lugar, lo anota como huérfano o expósito y luego va a Buenos Aires, donde Encarnación Ezcurra, su hermana, y Juan Manuel, que ya estaban casados, lo adoptan y le darán a este niño la noticia de que no es hijo de ellos recién cuando tenga 21 años. A todo esto, el nacimiento se produjo en el mes de julio de
1813. Belgrano había quedado solo en Tucumán y es allí donde se enamora de una joven tucumana, Dolores Elguero Iliendo, y le promete matrimonio. A ella, también como a María Josefa, sus padres rápidamente la casan con otro hombre, pero eso no fue obstáculo para que ellos siguieran su relación amorosa. Para 1815 él debió viajar a Londres en misión diplomática y en 1816 vuelve a Tucumán, al Congreso de Tucumán, y allí reanudan ellos su relación, a pesar de que ella era una señora casada, y tienen una hija en 1819. En ambos casos, tanto su primer hijo como en el caso de esta hija, él no estuvo presente. Las mujeres los tuvieron por su cuenta, de hecho él muere solo en el año 20. Sí sabemos que fue muy leal a su compromiso político, pero también da a pensar que es un hombre que despertó pasiones en las mujeres, porque por ejemplo en 1816 llega a Buenos Aires una mujer francesa que él había conocido un año antes cuando había estado en Londres. Pregunta por él, le dicen que está en Tucumán. Se da media vuelta y vuelve a Europa. Es para pensar su compromiso político y su relación con el amor y el deseo hacia las mujeres pareciera ser que no tuvieron en él la misma impronta.